que me interesa, verdaderamente, encontrar el punto más caliente. En este caso parecería ser este el punto más caliente, el de mayor temperatura. Fíjense que está prácticamente arriba de todo del devanado, de los bovinados, ya que ese punto caliente, o el punto, se lo denomina hot spot, el punto más caliente, es por el cual el transformador o los devanados, que en definitiva depende, de los cuales depende el transformador, y más de los devanados, la aislación de los devanados, de esa temperatura depende su vida útil. Creo que la otra vez había hecho yo la pregunta y me respondieron muy, pero muy bien. ¿De qué depende la vida útil del transformador? Lisa y llanamente depende de la vida útil de su aislamiento. Y básicamente del aislamiento de los conductores, o sea, los que están pegados a los conductores, los que aíslan los conductores, ya que son los conductores los que llegan a tener el punto más caliente. Ese punto más caliente en contacto, esa aislación en contacto con esos conductores que están a una temperatura muy alta, bueno, ahí es donde empezaría a envejecer la aislación y consecuentemente el transformador. No sé si está claro este concepto. Le pregunto porque es de lo que vamos a hablar ahora un poquito. Entonces, bueno, el punto más caliente que normalmente se lo denomina hotspot. Perdón, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Entendió esto, no? ¿A dónde quiero llegar? Sí, se entendió bien. Perfecto. Este punto, hotspot, que la temperatura hotspot, el THS, es el punto en que donde el transformador alcanza la mayor temperatura y fundamentalmente, como les dije anteriormente, en contacto con el aislante. Donde el aislante está más solicitado y donde empieza a envejecer. La temperatura del hotspot está conformada por tres elementos. Primero, la temperatura ambiente, o sea, todos partimos de la temperatura ambiente, más el salto de temperatura o la diferencia de temperatura esta O corresponde a oil del aceite respecto a la temperatura ambiente. Este sería lo que venimos trabajando como los TITA, la sobreelevación de temperatura del aceite, pero en la parte superior respecto a la temperatura ambiente. Y esta es la sobreelevación de temperatura justamente del punto más caliente respecto a la del aceite. Estamos hablando del aceite en la zona superior del transformador. Entonces, conociendo, obviamente esto lo podemos conocer, este es el punto más delicado, el cual, si bien no se determina en forma directa, sí se puede lograr aproximarlo en forma indirecta. Y a eso vamos a llegar, por lo menos a eso voy a tratar de explicar. Para eso se va a considerar el diagrama térmico de la norma IEC 60.076-7, que es un diagrama térmico muy parecido, o digamos, alisado, un diagrama alisado de lo que nosotros tenemos acá. El diagrama del aceite y del diagrama de temperatura, de los perfiles del aceite, de temperatura del aceite y de los conductores, o sea, de los devanados. Vamos a hacer una serie de hipótesis simplificativas, o mejor dicho, se hace una serie de hipótesis simplificativas para linealizar estas características, ya que de esta manera es imposible determinar, ¿no? Pero, a ver, la hipótesis simplificativa a tomar en cuenta sería que la temperatura del aceite se incrementa linealmente y es independiente del sistema de refrigeración que se utilice. O sea, nosotros acá vimos sistema de refrigeración directamente por convección natural del aceite con cañerías o conductos de refrigeración. Si se le pone una bombita de recirculación del aceite, también es valedero.
o sea que es independiente del sistema de refrigeración. Si le ponemos un ventilador exterior, también la temperatura del ambiente se va a suponer que crece linealmente. Fíjense, este sería lo que acá habíamos dicho como el diagrama térmico, ¿no? Este sería el mismo transformador que vimos anteriormente, un poquito deformado para que pueda entrar en la pantalla, pero fíjense en que ahora estamos considerando que el aceite varía en forma lineal, ¿sí? Fíjense cómo variaba inicialmente, ¿no? Prácticamente de forma lineal también, ¿eh? Así que esa es una de las tantas hipótesis simplificativas. La otra hipótesis es que la temperatura del aceite aledaño al conductor, y ese es el más importante, se incrementa linealmente y paralelo al calentamiento del conductor con una constante GR. Es decir, este es el que realmente me interesa. Lo que le mostré recién sería este verdaderamente. Es cómo varía la temperatura del aceite aledaño a los conductores, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque ya prácticamente la temperatura de los conductores también la vamos a suponer que varía en forma lineal, ¿eh? Salvo el último punto, donde ahí vamos a calcular el famoso hot spot. La temperatura, bien. Bueno, y como decía, la temperatura del aceite aledaño al conductor varía linealmente y en forma paralela a la del conductor con una discrepancia GR. Esta discrepancia GR la vamos a calcular. Esta es la que podemos calcular tranquilamente, ¿eh? Bien. Ahora lo vamos a ver. La temperatura THS, o sea, la de hot pot, es un punto caliente, digamos, es el punto más caliente del conductor en la parte superior del arrollamiento, ¿eh? Esa diferencia, θh, se calcula como conociendo el valor GR y multiplicándolo por una constante H, ¿eh? Entonces, para eso tenemos que ver cómo salen estas curvas, ¿eh? Fíjense, obviamente esto no se hace para todos los transformadores, esto se hace verdaderamente para un transformador del conjunto, o llegado el caso, si son transformadores muy especiales, se lo puede hacer el ensayo tranquilamente, pero fíjense que yo acá y acá, yo tranquilamente puedo medir temperatura, puedo colocar algún dispositivo de tal manera de poder meter un termómetro y tranquilamente puedo medir la temperatura a la entrada, digamos, del sistema de refrigeración y a la salida del sistema de refrigeración, o mejor dicho, a la salida del transformador, si se quiere decir también, y a la entrada, ¿eh? Con esta temperatura estamos midiendo prácticamente la temperatura de todo el aceite superior. Y con esta temperatura estamos midiendo la temperatura en la parte inferior, del transformador. Entonces, yo lo que tengo que tener bien claro son las alturas, tomemos como base la base de la cuba, ¿sí? Y a partir de ahí se toma la altura de entrada al transformador del aceite ya refrigerado, y ahí vamos a tener, si bien acá no figura, ahí voy a tener la temperatura T sub F, ¿eh? Este punto es una temperatura que yo tranquilamente la puedo medir, ¿sí? Luego, esta es la otra temperatura que yo puedo medir, ¿sí? Entonces, esta es la temperatura del punto A. Pero dijimos que el aceite en toda la parte superior del transformador prácticamente mantiene su temperatura. Es alta la temperatura del aceite, obviamente mucho más alta que en la parte inferior, pero en toda la parte superior la temperatura del aceite es constante. Entonces, fíjense, a lo largo del eje de temperatura, desde el punto B hasta desde el punto A, que sería el egreso del aceite, hasta el B, que sería la parte superior de los devanados, todo esto, la temperatura es constante. Así que si yo mido la temperatura en A, conozco la temperatura en B. 1, B con F, y tranquilamente conozco el gradiente, de temperatura del aceite, que sería el aceite en contacto, con los devanados.
¿Se entendió cómo se determinó esta curvita? Pregunto yo. Esta curva. Esta distribución de temperatura. Quedó claro, ingeniero. Una pregunta, profe. ¿El Sí, punto F sería en la parte más baja? en la parte justo, no, la más baja no, justo donde ingresa el aceite Perfecto. a la cuba. Perfecto, Porque es el perfecto. punto donde yo puedo tomar temperatura. A ver, si no, tendría que tomar la temperatura en distintos puntos y tendría que agujerear toda la cuba. No tiene sentido. Y no sé también si realmente tampoco voy a llegar al bobinado. Yo no, salvo que meta dentro del bobinado algunos sensores, pero digamos, lo más sencillo de medir temperatura es el aceite egresando y el aceite egresando. ¿Cómo? Metiendo un aforo en ambos lugares y ahí introduciendo un termómetro. El termómetro que ustedes quieran, mientras que no sea de, como le había dicho anteriormente, que sea de mercurio, cualquier termómetro andamos bastante bien. ¿Se entendió? No sé quién fue el último que me preguntó. Yo, Mirko, gracias, profe. Sí, sí. Mirko. Bien. Bien, está bien la pregunta. Entonces, conozco F. Profe, Fíjense que conocer F. ¿Quién está preguntando, perdón? yo Facundo, una pregunta, perdón. Sí, decime, Facundo. El hecho de que la temperatura del aceite entre A y B se mantiene constante, Sí. ¿es una simplificación o en realidad pasa así? No, eso podemos tomarlo como una simplificación, pero la diferencia es tan pequeña porque fíjate que acá arriba no tenemos ningún elemento que me adicione calor. Todo el aceite que está saliendo de los devanados, yo podría decir que en la parte superior podría haber un poquito menos de temperatura. ¿Por qué? Porque la tapa del transformador ya me está disipando algo. ¿De acuerdo, Facundo? Pero podemos, y no está muy errado, no está muy alejado de la realidad, de suponer que en la parte superior de los digamos, de la cuba, el aceite, la temperatura se mantiene constante. Y si varía muy, pero muy poco, Facundo. Esto inclusive, a ver, no es que te lo digo yo, así por simple observación vos te podés dar cuenta, pero esto ya está escrito en la norma IEC ya lo admite de esa manera. ¿eh? Así que no hay mucho para dudar que digamos. ¿Se entiende, Facundo? Bueno, gracias. ¿Eh? A ver, la norma lo dice así, es la hipótesis simplificativa que utiliza la norma, pero no es un invento, yo calculo que es algo que se puede corroborar, metiendo de repente a lo mejor algún termómetro a esta altura, por ejemplo, un poquito alejado de lo que sería lo desvanado, y viendo que la diferencia de temperatura que habría entre la salida y un poquito más abajo no sería tanta la diferencia. Prácticamente se mantiene constante. Entonces, de esta manera, encontramos el punto F, encontramos el punto B como digamos, como un corolario del punto A. Ahí nomás trazamos el perfil de temperatura del aceite circundante en los conductores. ¿Cómo trazamos esta curva? Y esta curva es muy simple. Primero de todo sabemos que esta curva va a ser paralela a esta. No hay no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque lo dice la norma. La norma establece digamos, con las hipótesis simplificativas, que esta curva, o sea, yo digo curva, realmente esta recta, como varía la temperatura en los devanados, va a estar diferenciada en un punto QR. Pero ¿cómo lo calculamos el GR? Nosotros tranquilamente podemos calcular la temperatura del punto Q. Pregunto, ¿cómo lo hacemos? A ver si alguien se anima. Creo que ya lo hablamos inclusive. No solamente lo hablamos, lo hemos visto, lo hemos calculado, le he comentado cómo se determina, con ensayo. ¿Alguien lo puede decir? Sebastián. Era el gráfico, disculpe, ¿no? El de sobrelevación de temperatura en función del tiempo.
Eh, Es el único que me acuerdo de la clase pasada que era un ensayo que se hacía. hicimos, a ver, perdón, es más atrás, perdón. ¿Este? Ah, no, me refería a otro, pero claro, debe ser ese. No, pará, ¿a cuál te referís vos? Uno conectamos la máquina a ensayar y que se tomaba la temperatura a intervalos delta T. Sí, bueno, ese fue uno. Nosotros teníamos dos. Teníamos varias curvas, ¿no? Tenemos esta, es la de calentamiento, esta es la de enfriamiento que sale a través de la expresión. Después teníamos eh, que es la que obteníamos. Esta es la que decía yo. Esta es la que decía vos. No es esta exactamente. Porque esta curva, ¿te acordás en qué consistía? ¿Listo? Se tomaba la temperatura, pero ¿cómo considerábamos al transformador? Como una caja negra. ¿Eh? Era que suponíamos, la hipótesis simplificativa que habíamos tomado, era que el transformador lo considerábamos con las mismas propiedades en todos los puntos, o sea, isotrópico y homogéneo, que digamos, estaba conformado todo por el mismo material. El transformador no Claro. estaba conformado. Tiene cobre, tiene hierro, tiene aislante. Esto era tomándolo como caja negra. Pero luego hicimos esto. ¿Se acuerdan para qué era esto? Perdón, Expliqué. para no estar 3 días esperando que se caliente el transformador. No, eso era el otro. Ah, Se hacía. ah, Está bien, no, lo vamos a explicar, ¿no? Para que no quede la duda. No era para. perdón, sí. Un poquito más adelante. A ver, tomando el transformador como caja negra, podemos hacer el ensayo de calentamiento y no esperar, o sea, podemos determinar la curva de calentamiento para calcular las constantes térmicas del transformador, que era el tita máximo y el tau. Entonces, de esa manera, con este ensayo, no era necesario esperar los 2 días, como dice ahí el amigo, que se calentara hasta el fondo, sino que con una curva reducida, o sea, con un ensayo reducido, en la facultad lo hacemos de 19 a 20, en 3 horas lo hacemos en la facultad, ¿sí? Podemos utilizar la curva y sacar la curva que hemos obtenido a través de los distintos puntos, o sea, con la nube de puntos, y podíamos encontrar la recta de regresión, o sea, la de menor error, de tal forma de obtener el punto de tita máximo. Obtenido el tita máximo, tirábamos horizontalmente el valor de tita máximo y con la tangente obteníamos el tau, ¿sí? Que obteníamos en 2 o 3 puntos para obtener distintos valores de tau y hacer una promedio. Pero no, esto es para el transformador tomándolo como caja negra. Luego, nosotros le dije, cuando terminaba el ensayo de calentamiento, realmente cuando se terminaba el ensayo final, ya con los 2 días de calentamiento, no con el ensayo que hicimos recientemente, ¿no? En la facultad lo hacemos de esa manera, hasta las 3 horas, no lo hacemos completo porque tendríamos que dejar un transformador todo un día conectado. Pero para lo que se va a determinar con esta curva, nosotros dejamos el transformador calentando o sea, conectado y con carga nominal, hasta que llega hasta su temperatura de régimen, que era, según si era en aceite, la aislación en aceite o seca, eran que no variara su temperatura más de 2 grados más de 1 grado en el término de 2 horas o 3 horas, en fin. Cuando llegamos al equilibrio térmico, ahí desconectábamos el transformador y medíamos el valor de resistencia. Previamente teníamos el valor de resistencia a temperatura ambiente, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Cuando se desconectaba el transformador y conectábamos y empezamos a medir el valor de resistencia,
ya había pasado un tiempo que para el caso del enfriamiento es muy grande. Entonces, la resistencia que íbamos a medir iba a ser esta, no la resistencia del devanado apenas se cortó el ensayo. ¿Sí? Entonces, la idea de esto es encontrar el punto, el valor de la resistencia del devanado al momento que se termina el ensayo, o sea, cuando llegó a la máxima temperatura. ¿Por qué? Porque con la expresión de resistencia en función de temperatura, habíamos visto anteriormente, yo con los valores de resistencia inicial y el valor de resistencia final, puedo determinar tranquilamente el valor de la temperatura del devanado, que ese es lo que a mí me interesa, no la temperatura del ensayo de la caja negra. Esto a mí me permite obtener la temperatura a la cual llegó el devanado. Y yo al medir la resistencia del devanado, realmente estoy midiendo una sumatoria, un valor medio de las distintas temperaturas que va tomando el devanado. Fíjense, en la parte inferior va a tener una temperatura, en el medio va a tener otra, y en la parte superior va a tener otra mayor. ¿Se entiende a dónde yo voy? Porque es importante para entender lo que voy a explicar luego. Perfecto, profe. Entonces, la resistencia, a ver, pasando todo este proceso, y yo logro encontrar este valor de resistencia. Con este valor de resistencia y el valor de la resistencia inicial, voy a determinar la temperatura a la cual llegó el devanado. Pregunto yo, ¿qué temperatura es la que estoy midiendo? Sí, la del devanado, pero ¿qué temperatura del devanado? ¿El punto caliente? No, lamentablemente no. Justamente no. Está bien que lo haya dicho, me encantó que lo haya dicho para que quede bien claro. ¿No es la temperatura máxima? Tampoco, Sebastián. La temperatura media. promedio. El año que viene, Sebastián. La temperatura media puede ser. Sí, señor. Punto número uno, la temperatura media. ¿Y esa temperatura media, a qué parte del bobinado la puedo asociar? La columna central. No sé a qué te referís la columna central. Porque el devanado, no sé si tiene columna. Sería, digamos, para dejarlo, para que quede bien claro, la temperatura que se está midiendo no es ni la temperatura de abajo, ni es la temperatura de arriba, sino que sería la temperatura en la mitad del devanado, o aproximadamente la temperatura que va a tener el devanado en el medio, ya que abajo tenemos la mínima, arriba tenemos la máxima, lo que estoy midiendo es la temperatura media, o sea, en la mitad del devanado. ¿Se entendió eso? No estoy midiendo ni la máxima que dijo Sebastián, ni la mínima que dijo alguien otro. Justamente la temperatura media, la cual la puedo asociar a la temperatura justamente a la mitad del devanado. De esa manera, con este valor de temperatura, me voy acá, la curva Dieck, el gráfico Dieck. ¿Cuál sería la temperatura en este gráfico, esa que he medido? ¿Dónde lo colocaría? En el punto Q. Exactamente. La temperatura TQ yo la obtengo por ensayo. Al desconectar el transformador, obtengo este punto Q. Con este punto Q, trazo una recta paralela a la del aceite, porque esta ya la hemos obtenido, y llego hasta la zona B. A partir de ahí, fíjense que toda esta distancia, o sea, GR es la distancia es el salto de temperatura CQ. Tranquilamente lo puedo medir entre el punto D y el punto sería, o mejor dicho, entre el punto C y el punto Q. Esa diferencia de temperatura es GR. Acá arriba el GR se va a mantener, así que el punto P, que es lo que yo estoy buscando, el hotspot, va a ser el producto de GR por un factor H. Y acá es donde interviene la experiencia de los que saben verdaderamente, ¿no? Porque el valor
Que R yo lo obtengo por el ensayo y por tomar y por la ejecución de la curva como lo vi. Pero el punto H es un valor que varía entre 1 y 2,1 y va a depender del tamaño del transformador de potencia, básicamente para transformadores de potencia, todo esto, de la impedancia del cortocircuito, del diseño. Este punto H no es fácil de obtenerlo, sino que, bueno, en algún momento habrán hecho ensayos y habrán tomado temperaturas muy específicas con las cuales, bueno, cada fabricante conocerá los valores de H con los cuales están trabajando. No todos los transformadores, ya les digo, no todos los transformadores tienen el mismo valor de H. Sabemos que H va a variar entre 1 y 2,1, pero va a depender del tamaño del transformador, de la impedancia de cortocircuito y del diseño. ¿Se entendió entonces cómo se encuentra el punto, el T, la temperatura hotspot? Bueno, y con estas temperaturas hotspot, bueno, acá están todas las temperaturas que hemos determinado, o sea, son todos los valores de temperatura a las distintas alturas que hemos venido indicando. Y ese valor de temperatura hotspot, del punto más caliente, es el que a mí me permite verdaderamente compararlo con como sería con el rango de temperatura, o sea, con los rangos de temperatura conforme al material aislante que se está utilizando en la construcción del transformador, o sea, con la clase térmica. Entonces, si ese punto hotspot supera la clase térmica del material aislante con el cual se está trabajando, eso indica, bueno, como vamos a ver ahora en un ratito, que el transformador no va a trabajar convenientemente. Su vida útil se va a ver reducida. Justamente es el tema que vamos a ver ahora para ir terminando con la parte de calentamiento. No sé si quedó claro, digamos, el diagrama térmico de la IEC 60076-7 para la determinación del valor de la temperatura hotspot, del punto más caliente, y con el cual se hace la comparación de las clases térmicas de la aislación. ¿Preguntas al respecto? Somos casi 50 personas. Alguno tiene que hacer una pregunta. No puede ser que se haya entendido todo. Yo no lo creo eso. No sé, Pablito, Sergio, ustedes tienen que hacer una pregunta por lo menos. Viene bien, profe. Está claro. ¿Está claro? Buenísimo. Sí, sí. Sin pregunta, Robert. Bien. Bueno, vamos a ver el tema de la pérdida, para ir terminando con calentamiento, que ya se lo había prometido anteriormente, lo que sería la pérdida de la vida útil. Ya hablamos, en algún momento le había comentado que los transformadores, fundamentalmente los transformadores bañados en aceite, ¿no? Con refrigeración líquida, o sea, en aceite, tienen aproximadamente una vida útil entre 25 y 30 años, trabajando obviamente a corriente nominal, digamos, a una temperatura que ahora vamos a ver, de referencia, y que sería trabajando a corriente nominal. Según cómo trabaje ese transformador y según estímulos externos, el mismo puede tener una pérdida de vida útil. Como dijimos también anteriormente, y lo dijeron ustedes mismos, va a depender de la aislación de los conductores. Y la aislación, obviamente, también del aceite, de los problemas que puede llegar a tener el aceite, ya que dicho aceite no solamente es elemento de aislación, sino también de evacuación del calor. Entonces, como dice ahí, la integridad de la aislación va a depender de factores eléctricos,
sobretensiones, fundamentalmente sobretensiones atmosféricas. Pero hay transformadores que están dentro de salas transformadoras, dentro de cámaras transformadoras, que a lo mejor si le llega alguna sobretensión atmosférica ya le llega atenuada. Bueno, dependerá de las sobretensiones de maniobra probablemente que pueda haber en el sistema eléctrico. Depende de factores mecánicos, que son ni más ni menos que los cortocircuitos externos. Y digo externos porque si es un cortocircuito interno ya prácticamente quedó destruido el transformador. De efectos químicos, la parte química es presencia de oxígeno, de O2, fundamental porque oxida y degrada terriblemente, al igual que la humedad, degrada terriblemente a la composición del dieléctrico, de los aislantes, perdón, y efectos térmicos que serían la sobrecarga, ya sea por cargas o por armónico, y también de la temperatura ambiente, ya que si la temperatura ambiente sube, bueno, el transformador va a quedar ya la potencia máxima prevista para el transformador no va a poder o va a haber que tener mucho cuidado en sacarle la potencia nominal al transformador, ya que la temperatura ambiente subió. Entonces, todos estos elementos son elementos que degradan a la aislación. Particularmente, nosotros lo que vamos a estudiar ahora son los efectos térmicos verdaderamente, que inclusive la norma es la que tiene más en cuenta para el estudio de la vida útil, ¿de acuerdo? Ya que, bueno, las sobretensiones, los cortocircuitos o la presencia de elementos extraños o componentes extraños dentro del transformador es algo un poquito más complicado de analizar o de tener en cuenta, ya que son elementos fortuitos. Pero los efectos térmicos sí se pueden controlar, ya que si controlamos la carga o controlamos la corriente que toma el transformador, obviamente, y controlamos la temperatura ambiente, tranquilamente podemos saber bien cuál va a ser la vida útil del transformador o cuánta vida útil perderá el transformador debido a que el mismo estuvo trabajando con sobrecarga. O sea que esa sobrecarga se puede medir perfectamente, los armónicos se pueden medir perfectamente, la temperatura ambiente se puede medir perfectamente. Una onda de sobretensión no la podemos determinar con exactitud, así que es un poquito más difícil. Pero además la norma considera lisa y llanamente la pérdida de vida útil por efectos según la ley de Arrhenius, probablemente lo hayan visto ustedes en química con la doctora Mira Kim. Si no lo vieron, díganme que la voy a retar. La vida de cualquier elemento, la vida remanente de cualquier elemento, particularmente de la aislación, tiene como ley la expresión A por E a la B sobre T. O sea, T es la temperatura absoluta, A y B constante que depende del material, y E es la base de los organismos neperianos, naturales. Como ya le dije anteriormente, cuando estamos tratando con elementos naturales, siempre por ahí está metido el número E. Entonces, fíjense que a medida que aumenta la temperatura, la vida iría bajando, iría reduciéndose ella, que la temperatura la tenemos ahí en el denominador del exponente. Hay también una regla de Monsinger. Monsinger era un ingeniero norteamericano, que, bueno, se dedicó a estudiar toda la parte térmica de los transformadores y determinó una forma bastante piola, sencilla, rápida de calcular la vida útil la vida remanente de los transformadores, pero acotadas para valores de la temperatura de hotspot, la temperatura del punto más caliente,
entre 80 y 140 grados, que no escapa de la realidad. Son valores de temperatura a los cuales los transformadores van a estar trabajando normalmente. Entonces, a ver, la temperatura, como veremos adelante, la temperatura, digamos, de trabajo de un transformador se la considera 98 grados centígrados. Entonces, si yo bajo de esos 98 grados centígrados hasta 80, estoy dentro del rango del Monsinger y puedo determinar el aumento de la vida útil. O sea que si no está trabajando en 98, trabaja por debajo, el transformador aumenta su vida útil. Ahora, si voy por encima de los 98 grados, ahora como vamos a ver en un ratito, la vida útil del transformador disminuye. La vida útil, según Monsinger, es E a la menos P sobre tita, donde tita, obviamente, la temperatura en grados centígrados, y P una constante que depende del material. Es algo parecido a la regla de Arrhenius, a la ecuación de Arrhenius, lo único dada por Monsinger. También es una función exponencial del tipo decreciente. ¿Okay? Monsinger dice que la velocidad de consumo de vida de las aislaciones de papel de aceite, con la cual están aislados los transformadores sumergidos en aceite, se duplica, y siempre recuerden que esto es dentro del rango de entre 80 y 140 grados centígrados. La velocidad de consumo de vida, o sea, la reducción de vida de esa aislación, se duplica cada 6 grados centígrados. La expectativa de vida es 25 a 30 años, y el límite de temperatura es función de la clase térmica del sistema de aislamiento. Cuando digo esto, lo veremos ahora en un ratito más gráficamente, significa que si un transformador está trabajando a 98 grados centígrados, como dice acá, transformador en aceite, según Dieck, permanentemente 98 grados centígrados, se supone que la vida esperada de ese transformador va a ser 30 años. 98 grados sería supuestamente a corriente nominal. Si yo a ese transformador le saco más potencia y lo subo a 104 grados, fíjense, de 98 a 104, lo que hice es subir 6 grados. Significa que el transformador va a reducir su vida a la mitad. O sea, se duplica el consumo de vida. Es decir, que el transformador, su vida útil, va a reducirse a la mitad. Ya no va a ser 30 años, sino que va a ser 15 años. ¿Por qué? Porque el transformador, en vez de estar trabajando a 98 grados centígrados, estuvo trabajando a 104 grados. Digo bien, 104 grados centígrados. Siempre, bueno, la temperatura de referencia ambiente es de 20 grados centígrados. El régimen de envejecimiento está dado según la IEC 60.076, y la tasa de consumo, la tasa relativa, ¿no?, de consumo de vida o el envejecimiento térmico B, está dado por la tasa de envejecimiento al valor de temperatura hotspot, puede ser por debajo, puede ser por arriba de 98 grados centígrados, dividido la tasa de envejecimiento a 98 grados centígrados. Y esto da como expresión de la velocidad, es la base 2 elevada a la diferencia de temperatura hotspot menos 98 grados, que es lo que se toma como referencia, dividido 6 grados centígrados, que es, como habíamos dicho anteriormente, la velocidad, digamos, es la temperatura por la cual se duplica el consumo de vida. Entonces, si yo hago una tablita con esto, una tablita, tomando como punto medio 98 grados centígrados, fíjense que si el transformador estaría trabajando con un hotspot, no con la temperatura normal del transformador que uno saca de un ensayo común, sino del hotspot, ya que la temperatura hotspot es la que verdaderamente me determina la vida útil de la aislación. Supóngase que el hotspot está a 98 grados centígrados, 98 menos 98 que me da 0, dividido 6 me da 0.
Y 2 a la 0 es 1. La velocidad es 1. Significa, a 98 grados de temperatura hotspot tenemos velocidad 1. Quiere decir que el transformador trabajaría normalmente los 30 años de su vida útil. Pero ¿qué pasa? Si el hotspot sube a 104, como le había dicho, la velocidad ¿cuánto baja? A 4. O sea, yo tengo 104. 104 menos 98 me da 6, dividido 6 me da 1, me queda que la velocidad, el envejecimiento térmico me va a dar 2 a la 1, o sea, es 2, lo que habíamos dicho anteriormente y lo que dice Monsinger. Quiere decir que en 104 la velocidad de decrecimiento de la vida es 2. Si fuera 110 grados, 6 grados más, en vez de 6 son 12 grados, no solamente bajaría a la cuarta parte de su vida. Es decir, que el transformador de 30 años bajaría su vida útil a 7 años y medio. Y así sucesivamente. Fíjense que lo vemos acá. Volvemos a hacer lo mismo, el mismo cálculo que hicimos anteriormente. Transformador, trabajando. Esta curvita refleja verdaderamente esta expresión, ¿no es cierto? Es la tasa B en función de la temperatura del hotspot. No de la temperatura del transformador, media del transformador, sino de la temperatura del hotspot, el punto más caliente. A 98 grados, fíjense que la vida útil son 30 años. Si subimos la temperatura a 104, choco con la curva, 15 años, bajó a la mitad. Si estoy en 110, baja a 7 años y medio. Y a medida que va subiendo la temperatura, su expectativa de vida va bajando. Prácticamente ya en 130 grados, prácticamente el transformador dura muy poco. En 134 grados conectamos el transformador y se llega a esta temperatura, 134 grados, el transformador se rompe, se destruye, térmicamente hablando, por la aislación. Entonces, bueno, todo lo que dice acá es lo que estuvimos hablando. No sé si quedó claro digamos, la relación de Monsinger para la determinación de la pérdida de vida útil de los transformadores básicamente sumergidos en aceite. En el caso de transformadores secos, en vez de 98 grados, se toma como 145 la temperatura de referencia. Así que no es aplicable Monsinger, porque fíjense que Monsinger va entre 80 y 104 grados centígrados. Habrá otra forma de determinar la pérdida de vida útil, ya sea por Arrhenius o por algún método un poquito más sofisticado. Pero la forma de determinar la pérdida de vida útil por Monsinger es la regla más sencilla como para poder uno ubicarse y tener un cálculo bastante aproximado de la realidad. Sí, Pedro, decime. Profe, ¿podría poner de vuelta la fórmula de Arrhenius? ¿Puede ser? Ahí está. Gracias, lo copio y ya. Sí, lo mismo está en el apunte de calentamiento, ¿eh? Todo esto. Ah, bueno, gracias. Copiarlo, no hay ningún inconveniente, pero en el apunte de calentamiento, todo lo que hemos visto en la presentación está, quizás a lo mejor un poquito más explicado, ya que esto me sirve a mí como guía para no perderme, verdaderamente. ¿Alguna pregunta, gente? Perdón, fíjense que creo que lo había dicho, pero si yo en vez de subir la temperatura, la bajo, fíjense, bajo 6 grados, 92, la velocidad ahora es 0,5. ¿Qué significa? Que el transformador, en vez de durarme 30 años, ¿cuánto me va a durar? 60 años. Sí, Pedro, ¿qué pasó? Contame.
No, disculpe, me confundí, no nada. Bien. ¿Alguien había preguntado algo por ahí? Si sigo bajando la temperatura de funcionamiento de la temperatura de hotspot, por ejemplo, 86 grados, verifico que está trabajando a esa temperatura, obviamente se me cuatriplica la vida del transformador. Es así de simple, ¿eh? Es decir, de 30 años se me va a 120 años. Y ya, bueno, ahí no dependerá la vida útil de la aislación de aspectos, por los aspectos térmicos, sino que ya más va a depender de los otros elementos, de cortocircuitos, de sobretensiones, o inclusive mismo en los transformadores, debido a su exposición. Si no le hacen un buen mantenimiento y se deja el silica gel, que es el que le retira la humedad del aire que ingresa, no lo reemplazan oportunamente, bueno, va a entrar aire con humedad y ya ahí la cosa cambia. Ya no va a depender la vida útil tanto de la temperatura, sino de la composición que va a tener el aceite, se va a empezar a degradar. Inclusive esa humedad se va a depositar en el aislante, en el papel aislante, y bueno, y ahí van a empezar a ver micro, o sea, el campo eléctrico dentro del dieléctrico va a cambiar su configuración, empezarán las descargas parciales, y bueno, lentamente se va a ir destruyendo el dieléctrico. Con lo cual la vida útil de ese transformador ya no va a depender de la regla de Munzinger, sino que va a depender, digamos, de la humedad relativa que tenga, que transporte el aceite y se deposite en ese dieléctrico. Colorín colorado, la pérdida de vida útil de los transformadores ha terminado. Preguntas, por favor. Profe, sí. También he visto en cámaras de Sur y de Nor que dejan tomas dedicados a artefactos para secar el aire que ingresa a la cámara. Vos sabés que no te escuché al principio, repetí la pregunta, Ezequiel. Que he visto, no es una pregunta, un comentario. Que he visto en cámaras de Nor y de Sur que dejan tomas dedicados para artefactos que secan el aire que ingresa a la cámara. Artefactos, ¿estamos hablando del ambiente de la cámara transformadora? Claro. Se deja un toma dedicado. Sí, a ver, nosotros hacemos cámara, o sea, hemos preparado la cámara transformadora en los edificios que hacemos y piden una serie de tomacorrientes, pero no sé si es para los transformadores. Yo pondría en duda lo que está diciendo. A lo mejor vos sos de Sur y estás diciendo la realidad, pero yo sé que lo que ponen, los tomacorrientes que ponen es para retirar el calor, o sea, para calentar el interior de las celdas. Las celdas, para que no haya humedad dentro de la celda. No creo que sea para el transformador. A lo mejor lo están haciendo y yo lo desconozco, pero las celdas sí, yo sé que las celdas tienen por eso, obviamente. Las celdas de media tensión tienen una resistencia de caldeo, justamente para evitar, digamos, que se forme humedad dentro de la celda. Corríjame algunos de ustedes que están trabajando en EDESUR o en EDENOR si estoy equivocado. Una pregunta, ingeniero. El ambiente geográfico donde va a trabajar el transformador, o sea, la zona geográfica, ¿es tenido en cuenta al momento de elegir el material? Totalmente. Nosotros no lo vemos, pero si vos te metés en las especificaciones de los transformadores, de los folletos, los folletos no da mucha, no te da mucha información, pero si al comprar el transformador, fundamentalmente los secos, no sé,
En los secos te viene un manualcito y te da una expresión del derrateo, lo que se llama derrateo, por nivel de altura de instalación del transformador respecto al nivel del mar. Entonces, un transformador que está trabajando acá en Buenos Aires no va a trabajar exactamente igual en La Puna, o no va a estar trabajando igual en zonas de gran altura. Hay un derrateo. El derrateo significa una quita de potencia, así como hay una quita de potencia por trabajar en ambientes de alta temperatura, o sea, de temperatura por encima de la temperatura ambiente a la cual fue ensayado o fue calculado el transformador. Hay derrateo por armónicos. Fíjense que antes también una de las condiciones de la pérdida de vida útil es, además de la temperatura, son los armónicos, pero no son los armónicos en sí, sino el armónico lo que hace es hacer trabajar el transformador a una temperatura superior. Hay derrateo por armónicos y hay derrateo por, como te dije anteriormente, por trabajos a una altura distinta para la cual fue construido y por temperatura ambiente. No recuerdo algún otro punto por el cual se hace el derrateo, pero básicamente esos son los 3 puntos básicos por los cuales un transformador puede trabajar. Se le puede hacer quita de potencia máxima, cual puede trabajar al transformador. Inclusive mismo hay transformadores que se lo diseñan exclusivamente para trabajar en zonas con cargas, para trabajar con cargas de alto contenido armónico. Se calcula especialmente los transformadores para ese tipo de cargas. Llámese, por ejemplo, en la industria de galvanoplastía, ya sea transformadores que van a manejar equipos con variadores de velocidad que tienen alto contenido armónico. Estamos hablando de equipos pesados, ¿no es cierto? Así que sí, tal cual, Pedro. La respuesta a tu pregunta te la digo, te la comenté y la respuesta es sí. ¿Ok? Ok, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo diría, si les parece bien, son y 20, cortamos un ratito acá para empezar con paralelo de transformadores. El tema de calentamiento queda terminado. Si alguno tiene alguna consulta, inclusive de puntos anteriores, lo podemos ver, ningún inconveniente. Estoy a su disposición. A ver, vamos a manejar. Acá está. Estoy aprendiendo a manejar ahora este nuevo formato. Veamos. Alan Arteaga, contame tus penurias. ¿En qué podemos explicar alguna cosita que no hayas entendido? ¿Estás, Alan? Emir, Tito. Bien, Alan. Emir, ¿estás ahí, Emir? Bien. Pablo, anda tomando nota, ¿eh? Ahí está, apareció Emir. Bien. No, te decía, si hay algunos puntos que no se hayan entendido de calentamiento, los podemos ver. Tenemos tiempo todavía. Federico Loiácono. Bueno, no hay ningún inconveniente. Inclusive mismo por el chat, si tienen preguntas muy específicas, lo pueden
lo pueden presentar, inclusive para que lo vean todos, en el, digamos, hay una comunicación al principio del aula virtual, la cual ustedes pueden no solamente escribir, sino que pueden mandar alguna notificación, inclusive me han mandado algunos, creo que hubo un alumno que me preguntó por uno de los problemas fuera de guía que dio Sergio, y realmente me lo preguntó por mail particular, y eso es lo que trato de que no hagan, así, porque hubiera sido interesante responderlo para todos. No le daba uno de los problemas que había planteado Sergio fuera de guía, y bueno, me lo mandó, un archivo, una fotografía de cómo lo había resuelto, y le indiqué, digamos, en dónde estaba el error. La verdad que hubiera sido muy interesante que lo vean todos, ¿no? Pero no, sin ninguna connotación, digamos, para perjudicar al alumno, todo lo contrario, para que vean el error que es muy común, era un error muy común en las cuales solían caer los alumnos. Juan de la Vega, ¿alguna pregunta? Todo bien, profe, por ahora. Buenísimo. Veamos, Ricardo Fontenla, ¿cómo andamos? Todo bien, profe. Excelente. A ver, el amigo Víctor Manuel, ¿qué me cuenta? Víctor, ¿no compraste el micrófono todavía? Sí, profe, todo bien. Bien, Lo tengo por acá. Buenísimo. ¿Alguna duda, Víctor? Por ahora no, profe, pero me parece que William dejó una por el chat. A ver, bien. ¿Alguien me la puede preguntar? Porque tengo miedo de... Ahí está, William. En nuestro medio y la temperatura que manejamos, ¿cuánto es el tiempo o la vida útil de un trapo aproximadamente? Bueno, ya te vuelvo a repetir, está bien la pregunta, William. La vida media del transformador trabajando a potencia nominal, 30 años. Es un valor estimado, o sea, yo creo que los que mejores calculan esa vida útil son los japoneses. Nadie como los japoneses para determinar la vida útil de los elementos que manejamos. ¿Por qué? Porque generalmente la garantía terminan 2 horas después de vencimiento de la vida útil. Eso los japoneses son especialistas, pero es un término medio, 25 o 30 años. Hay transformadores, yo he visto transformadores que a lo mejor están hace 50 años, bueno, no ahora, pero cuando yo era estudiante, a lo mejor recorría algunas subestaciones de Denor, con un amigo que era jefe de subestaciones, y me decía que había transformadores que eran de 50 años, 60 años trabajando, haciéndole un buen mantenimiento y tomando las muestras de aceite como corresponde, probablemente se le pueda alargar la vida útil, pero obviamente jamás se le ha superado la temperatura de trabajo, la temperatura del hotspot, porque ya te digo, si trabajan por debajo de la temperatura que indica la norma de 98 grados centígrados, obviamente la vida útil de los transformadores va a superar la expectativa para la cual fue construido. ¿De acuerdo, William? Bueno, pero yo me imagino a William que le habrá sacado una foto a ese transformador, ¿no? No sé si me escuchaste, William. ¿Sacaste foto de ese transformador? No, ¿qué lo vas a traer? Mandá las fotos por el chat del aula virtual, para que todos los podamos ver. Y así yo la voy a ir atesorando también. Por favor. Bien. Buenísimo. Comprometido, ¿eh? Pedro, tomá nota que William va a mandar la foto. Recordámelo más adelante, cualquier cosa. Bueno, gente,
Son casi 30. Nos volvemos a ver 20. Quedó anotado, William. Perfecto, muy bien. 20:45, nos volvemos a ver, ¿les parece bien, gente?